Muy buenas noches a todos los que se van ya conectando. Agradecerles por haber respondido a esta nueva invitación del Centro Cultural de España. En esta ocasión, en el marco de celebrar el Día Internacional del Libro, pues junto a la Editorial El Cuervo y Fernando Barrientos, pues hemos podido concretar estas jornadas de reflexión editorial que hemos querido llamarlas pues el libro ante la nueva normalidad. Hoy en esta segunda sesión con invitados de 3 países, esperamos que enriquecer mucho más el debate y la conversación en torno a la editorial y la realidad de las editoriales en nuestra región, no solamente en Bolivia, sino en lo que atañe al contexto sudamericano, ¿no? En este caso, pues con invitados de Argentina y Perú, podremos compartir el día de hoy bajo una temática que creo que nos parece muy interesante, que es cómo enfrentamos todos esta crisis, ¿no? Y cómo a partir de las experiencias que vamos a escuchar el día de hoy, podremos enriquecernos y encontrar vías en común y sinergias para poder, pues, continuar con nuestras labores de gestión cultural, en este caso con el tema editorial. No me extiendo más, agradeciéndoles a todos ustedes por conectarse. Les cedo la palabra a Fernando Barrientos, quien fue nuestro cómplice para organizar estas jornadas, y muy agradecidos con él también de poder haber conformado este panel de grandes invitados. Te cedo la palabra, Fernando. Muchas gracias, Miguel. Eh, y al Centro Cultural de España también las gracias por haber propiciado este espacio de reflexión sobre el campo editorial en Bolivia y en la región. Desde ayer estamos conversando con editores, expertos y especialistas del sector editorial eh, para pensar eh, sobre los desafíos y las oportunidades que nos ha planteado, que nos sigue planteando esta época totalmente incierta. Bueno, el libro es un libro, es el resultado de el trabajo no solo de un autor o autora, sino que eh, en la concreción del libro está involucrado el trabajo de muchísima gente. Y de la misma manera, la labor editorial no solo involucra a quienes trabajan dentro de una editorial, sino que tiene conexiones con diversos oficios y campos. Asimismo, en cada uno de nuestros países, las experiencias del trabajo colectivo dentro de las editoriales para armar alianzas, distribuidoras o concursos son exitosas y diversas. Y esta noche queremos hablar de eso con nuestros invitados. ¿Qué hacemos ahora que no podemos juntarnos? Al menos no como antes. Y cómo cómo seguimos tejiendo redes para llegar a más lectores. Así que hoy vamos a estar conversando con Rosa Mills, que viene de Cochabamba, Bolivia, y ella es editora y librera en un proyecto que se llama La Libre, que tiene especial énfasis en el libro político. También va a estar con nosotros Víctor Malumián, que es cofundador junto a Hernán López Wine de Ediciones Godot en 2008 y de la Feria de Editores en el 2012. Y de Perú nos acompaña Luis Zúñiga, que es cofundador también de Estación Libro, que es un conglomerado de varios sellos con sede en Lima, Perú. Vamos a empezar esta noche con Rosa Mills. Eh, Ros, como les decía, tiene experiencia ya como editora y como librera, pero además ella hace 2 años coorganiza junto con Roberto Oropesa una feria que se llama Tinta Quemada y que en su primera versión eh, involucró no solo a editoriales bolivianas, sino también argentinas y chilenas. Eh, Ross tiene además una tendencia a trabajar en colectivo. Ahora mismo estamos junto a ella y otros editores tratando de armar algo. Y bueno, quería que nos cuentes tu experiencia sobre trabajar con otros. Buenas noches, agradecerles a todas, sobre todo agradecer al equipo del Cuervo por tenernos en cuenta para estas jornadas.
de reflexión en el campo editorial, que sin duda son urgentes desde hace ya tiempo y que con esta realidad que nos corre encima, pues se hacen cada vez más urgentes. También agradecer al Centro Cultural de España en La Paz por alojar una actividad de esta naturaleza en este mes del libro, e incluir además a una editorial que no forma parte ni del polo político ni del económico del país, sino de Cochabamba, que no sé si es el polo alimentario o no sé qué título nos vamos a inventar. Como decía Fernando, mi nombre es Rosa Mil, soy editora, pero sobre todo soy librera de La Libre, Librería Social y Proyecto Editorial. Este proyecto surge de la necesidad de crear un espacio especializado de difusión de libros sobre temáticas sociales y materiales de apoyo a la investigación desde la ciudad de Cochabamba para Bolivia y, bueno, obviamente para el resto del mundo. Nos enorgullece especialmente nuestra sección de feminismos, que consideramos que es única en nuestro país, pero también otras como la de ecología, la economía crítica o también la sección infantil. Nuestro inicio es en 2013, desde el cual hemos editado ya varios títulos, tanto de investigaciones nacionales, sobre todo en colaboración con el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP, así como de títulos de autores nacionales e internacionales que consideramos interesante y necesario impulsar dentro de nuestro contexto. Además, somos una biblioteca y un fondo documental que brinda servicios para la investigación sobre Bolivia y también un espacio cultural dentro de la trama de Cochabamba, donde buscamos aportar a la oferta que existe y crecer junto con otros proyectos locales. Y aquí ya, bueno, termino mi presentación y empiezo un poco con el planteo que nos pone Fernando sobre la mesa. Desde La Libre creemos firmemente en la generación de economías alternativas a través de la cooperación colectiva y desde ahí hemos colaborado sobre todo a la creación del tejido de ferias independientes en nuestra ciudad, ferias de diferente tipo, no solamente tinta quemada como mencionaba Fernando, también ferias artesanales, ferias de arte, de las cuales también hemos aprendido mucho, ¿no? Sí, hemos hecho ya 2 ediciones, no es una, 2 ediciones de tinta quemada. La primera fue en 2016 y la segunda en 2018. Y bueno, la tercera tendrá su versión dentro de esta nueva supuesta normalidad. Sobre la pregunta que nos aúna a todas acá esta noche, puedo decir que la salida era colectiva desde hace ya muchas décadas. En ese sentido, no veo nada tan nuevo dentro de la nueva normalidad. Es por eso que nosotras apostamos por una edición independiente, entendiendo por independiente una otra forma de hacer y entender nuestro trabajo, uno donde nos podamos mostrar desde la diversidad de contenidos, formatos y propuestas que el contexto boliviano y latinoamericano ofrece. Desde la lógica, bueno, un espacio también donde la lógica mercantilista nos dé un poco de respiro y nos permita hacer crecer otros formatos y también otras economías. Si bien es verdad que el contexto boliviano es de por sí independiente, aunque no quiera, dada nuestra realidad, es lo que somos. Por eso pienso que es necesario trabajar colaborativamente para buscar no solo salidas, sino mejoras. Tomando la idea que nos plantea Sol Solama de la editorial Tránsito, yo pienso que editar en Bolivia es un principio político, pero también creo que hay que tener cuidado con despolitizar la cooperación y como en ocasiones le ocurre al territorio feminista, que demasiado a menudo se convierte también en un producto vendible. Entonces también preguntarnos constantemente qué entendemos por edición independiente y cómo hacer este tipo de tejidos o de redes de una manera sostenible, pero también respetuosa. Para evitar esto, creo que es importante trabajar desde otra lógica, ser también conscientes del lugar que ocupamos y apoyar honestamente con lo que tenemos. Nosotras como editorial hemos tenido un primer impulso institucional que nos ha ayudado a crecer y también hemos recibido aprendizajes y apoyos de editoriales, por ejemplo como Tinta Limón de Argentina o Traficantes de Sueños de España,
con quienes somos parte de otras redes, como por ejemplo el ecosistema iberoamericano del libro independiente. Entonces, siempre estamos intentando de dar lo que nos han dado a nosotras y generar impulsos que aporten al crecimiento editorial en nuestra ciudad y en nuestro país. Para nosotras no tiene ningún sentido que crezca una editorial o que compitamos para ser el centro cultural, la editorial o la librería más importante de nuestra ciudad. Yo no me imagino una Cochabamba con una sola librería o un solo centro cultural, porque considero que con seguridad no es reflejo de la sociedad y tampoco de lo que ésta quiere. Pienso que cuantos más espacios haya y mejor podamos colaborar entre unos y otros, desde un laburo honesto, más van a ocurrir cosas que merezcan la pena verse y merezca la pena participar de ellas. Por eso creo que debemos pensar en acciones más provechosas para todas, como las coediciones, la gestión de actividades colaborativa, y cuidar estos espacios como cuidamos nuestros libros y su edición. Que sean espacios creados con cariño, con personalidad. No creo que realmente aporte generar más espacios anódinos y que copiamos una lógica unitaria que una supuesta moda nos impone. También creo que es muy importante cuidar los contenidos de nuestras actividades, que sean realmente espacios para aprender, intercambiar y excitar las mentes de las personas lectoras. Y aquí hago el llamado que hacemos todas. El llamado a las autoridades a apoyar las iniciativas culturales que existen, a crear fondos concursables que sean sostenibles y no meros apoyos puntuales preelectorales, que ayuden a crecer al sector cultural y no se conviertan en moneda de cambio para los intereses de las autoridades de turnos y sus afines. También que generen puentes y que no los dinamiten, apoyando proyectos colaborativos con fondos sostenibles que puedan impulsar la increíble capacidad creadora que tenemos en nuestro país. En nuestra pequeña ciudad de Cochabamba hay mucho potencial. De hecho, durante la cuarentena han aumentado el número de librerías, irónicamente, con sus distintas características y personalidades. Y yo creo que esto es algo muy positivo. Son proyectos autogestivos en su mayoría, o bueno, por no decir todos, con diferencias evidentes, pero yo creo que con un crecimiento importante. Pero, por el otro lado, la feria de la Cámara del Libro de Cochabamba es cada vez un espacio más decadente, donde no hay ni propuesta ni deseo de hacer, y menos cariño, por no hablar de otros detalles escabrosos. Y hemos podido generar algo como, por ejemplo, la tinta quemada, que considero que tiene más de internacional que muchas ferias supuestamente internacionales, y lo hemos hecho sobre todo con la intención de poder mostrar opciones, mostrar cosas que se están produciendo en otros contextos, con otras calidades, con otros formatos, con otros contenidos, que tal vez acá normalmente no podríamos explorar o ver más que tal vez en fotocopias y tal vez ni eso. Entonces sí, me siento orgullosa y feliz de haber participado o de haber generado y podido sostener 2 versiones de la tinta quemada, que además yo creo que la segunda ha sido mejor que la primera. Y espero que podamos seguir haciéndolo más adelante, pero realmente para eso necesitamos, por un lado, generarnos redes de apoyo mutuo, que sí es algo a lo que, como les decía, la Libre apuesta mucho, apoyo internacional también, que haya una apuesta por Bolivia o que haya una apuesta por los diferentes países de los cuales formamos parte y demostrar este saber hacer en nuestro contexto. Después, más adelante, voy a ahondar en, para mí, uno de los problemas más acuciantes, y como les digo, sigo pensando que nada de esto es nuevo, nada de esto lo trajo el COVID, ya estos problemas los teníamos hace tiempo, pero algo que yo creo que tenemos que empezar a revolcar o a repensar es el tema de la distribución en nuestro país para realmente poder llegar a la gente que quiere los libros. Y ahí, pues obviamente hay mucho que repensar con como el nuevo mercado virtual y lo que esto implica, pero
si queremos quedarnos ahí o también seguimos apostándole a los espacios de encuentro, ya sean físicos, virtuales o tengan el formato que tengan, pero sí creo que no podemos quedarnos cada quien vendiendo por delivery o por medios virtuales, porque también se va a perder un poco la riqueza de estos contactos, ¿no? Entonces creo que sí hay cosas que repensar, el contexto tiene sus características particulares, pero los problemas siguen siendo muy parecidos a los que teníamos antes y en ese sentido respondo totalmente al llamado de pensar colectivamente lo que podemos hacer a futuro. Muchas gracias, Ros. Luego vamos a volver entonces a hablar sobre la distribución y sobre la generación de estos espacios de encuentro. Bueno, ahora quería ceder la palabra a Víctor Malumián, que como les comentaba, dirige desde 2008 Ediciones Godot, con sede en Buenos Aires, y también con sede en Buenos Aires desde 2012 armó la Feria de Editores, que es una feria que reúne a editores independientes, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. He tenido el privilegio de asistir antes de que pase todo esto en 2019 y realmente ha sido una experiencia inolvidable porque es un editor, una mesa y un editor enfrentado al público. Así que muy desafiante y muy divertido. Y bueno, quería hablar con Víctor, con el que también hemos armado junto a 11 editoriales más un concurso que verá luz este año. Y bueno, Víctor, eh, como les mencioné, tiene amplia experiencia en eso de trabajar colectivamente. Así que le quiero ceder la palabra para que nos cuente su experiencia. Bueno, muchas gracias, Fer, por la invitación. Muchas gracias a todos y todas los que hicieron posible que hoy estemos acá juntos charlando. La escuchaba a Ros con mucha atención, me pareció súper interesante lo que estaba diciendo. Yo voy a hablar brevemente de tres experiencias, de la distribuidora, del premio y de la feria. En torno a la Feria de Editores, creo que es su 9ª edición, yo soy muy malo con las fechas, arrancó muy chiquita, con 20 expositores, en el bar de una radio comunitaria, porque no teníamos ni para pagar las mesas ni las sillas que necesitábamos para poder armar la feria. Y un poco el chiste era que si ese domingo no iba nadie a ver la oferta bibliográfica que teníamos, nosotros como organizadores invitábamos las pizzas y entre el resto de los feriantes invitaban la cerveza, porque eran 20 editoriales amigas y era muy chiquita. Y fue creciendo lentamente hasta la última edición física, después le voy a hablar brevemente de la edición virtual que hicimos el año pasado, donde fueron más de 250 editoriales de toda Latinoamérica, con una asistencia aproximada de 14.000 personas en 3 días. La base de fondo de la feria son dos, de cara al lector o a la lectora, que sepan que hay una mirada curada sobre esa feria, que no es simplemente tener la capacidad de pago sobre el stand, que el stand no es particularmente caro, lo que intentamos hacer ahí es bajar la barrera de ingreso todo lo que se puede. Que sepan que no solo va a estar curado desde lo que le interesa a la feria mostrar, sino además temáticamente, y que va a estar atendiendo el editor o la editora, que eso es fundamental para, digo, no hay ninguna persona que conozca mejor ese catálogo determinado que un editor o una editora. Después, por supuesto, nada más importante el canal librero, cuando el resto del año hay que mostrar esa oferta bibliográfica o conectar un lector o una lectora con un libro determinado, ¿no? Pero para ese catálogo en particular, nadie mejor que su editor o su editora. Entonces, por un lado eso, y del lado de los editores y de las editoras, era un poco, en el momento en que se funda la Feria Internacional de Buenos Aires no aceptaba stands compartidos, entonces para editoriales pequeñas era imposible acceder. Entonces, el gran problema que eso suscitaba es que no teníamos forma de tener feedback directo de los lectores y de las lectoras, lo cual para mí, para una editorial, es fundamental. El otro tema es que en general esas ferias conllevan un montón de, no sé si costos ocultos, pero que costos que no siempre tenés en la cabeza, es decir, vestir el stand, el matafuegos, la alfombra, no sé, toda una serie de cosas, seguros, etcétera, que no están generalmente presentes en la cabeza de la editorial pequeña cuando se anima a una feria. Entonces lo que quiso hacer también la Feria de Editores fue que todos los stands tengan el mismo tamaño, que no se pueda traer cartelería propia, la cartelería la pone la feria, entonces lo que vos ves es como una gran tira de mesas con libros sobre
en exhibición. Y lo que llama la atención es el libro, es la edición, es la forma en que te está comunicando la otra persona, es aquello que editó, la pasión con la cual lo editó, y no grandes luces o ploteos enormes, etc. Por cómo está armado el recorrido de la feria, todos los lugares son lo mismo, todos los lugares salen lo mismo. La idea en esto es que una editorial grande tenga el mismo espacio que una editorial artesanal a pequeña escala. Y por grande entendemos grande dentro de los parámetros que nosotros manejamos. La última vez que se hizo la feria presencial, para que se den una idea, hubo una oferta de unos 15.000 títulos distintos, lo cual es bastante loco. Cayó la pandemia. Nuestro primer pensamiento errado, entre los pensamientos errados que tenemos todo el tiempo, fue esto va a pasar rápidamente, así que imagínense lo errados que estábamos. Así que pensamos en un primer momento, no hay ninguna necesidad de hacer una feria virtual. A nosotros, coincido con Ross, que no trajo nada nuevo el COVID, aceleró muchas las cosas que ya estaban pasando, y para nosotros dijimos, bueno, un año sin feria no pasa nada, el año que viene volvemos y listo. Y charlando con muchos editores y editoras, hay un grupo más chico de esas 250 editoriales con las cuales hablamos seguido, un poco para entender lo que está pasando, para pelotear ideas, para que ellos además nos den ideas, etc. Uno de los puntos cruciales era que la feria en agosto genera una bola de prensa bastante interesante. Los espacios que generalmente se ocupan de los libros se empiezan a ocupar de autoras y autores menos conocidos, libros de menor circulación. Los espacios que generalmente no se ocupan de libros, algún libro toman, entonces se genera como cierto derrame de prensa que después, aunque la feria se ejecute, recae en venta en librerías, en tracción de estos catálogos, etc. Entonces, la primera pregunta fue cómo adecuamos esta experiencia de charlar mano a mano de los editores y las editoras con los lectores a una instancia virtual. Y lo que se terminó haciendo fue, se adaptó un poco el sitio de la feria a un listado de expositores que participaban. Vos cada vez que hacías clic en ese listado para entrar, se abría o un Google Meet o alguna instancia de vivo donde el editor o la editora te comentaban un poco los libros que habían sacado, te preguntaban qué te interesaba leer, la misma instancia que se daba de dinámica en un stand presencial, pero con la diferencia de que este año, abonando un poco esta idea de que no solo que las librerías son nuestras aliadas, sino que la salida siempre es colectiva, lo que dijimos fue, el norte de la feria no es la venta directa. La venta directa es algo que sucede por estar atendiendo ahí. El norte es tener comunicación directa con lectores y lectoras. Entonces, ¿qué pasa si la comunicación la mantienen las editoriales, pero la venta la hacen las librerías? Hasta ahí sonaba muy bien, pero no tenía algún plus para el lector o la lectora. Entonces lo que hicimos fue charlar con el Ministerio de Cultura de la ciudad y conseguimos que, al menos para la ciudad de Buenos Aires, la entrega sea sin cargo. Y a eso le sumamos charlar con el Centro Cultural Kirchner y con una serie de autoras y de autores que donaran textos, y con la ayuda de una imprenta que se llama Porter, imprimimos unos 5.000 libritos que con la compra de 3 o 4 libros más te venían de regalo. Entonces ya empezaba a tomar otro color la idea de que si un lector o una lectora se acercaba a este stand virtual, ayudaba además a una librería, el libro le llegaba sin cargo en la ciudad de Buenos Aires, y si compraba más de, no me acuerdo si eran 3 libros, se llevaban estos textos de regalo bellamente ilustrados y encuadernados. Y ahí más o menos tiene una idea. Entonces, un poco para hacer una comparación entre lo que fue la feria presencial, donde calculamos, 2019, calculamos que se vendieron unos 32.000 libros. En esta feria presencial, por lo que calculamos, se vendieron unos 8.000 libros con 3.000 direcciones de entrega en Cava, lo cual para nosotros generó todo un problema logístico que la verdad no habíamos contemplado, no pensamos que iba a funcionar tan bien. Y por momentos armando los recorridos la pasamos bastante mal. Eso es a grandes rasgos la feria. La feria trabaja de forma colaborativa con otras editoriales, de hecho generalmente hay un comité que elige qué editoriales nuevas entran y cuáles no, siguiendo criterios que son públicos. Por ejemplo, las charlas no las puede organizar una sola editorial, siempre las charlas tienen que organizarse entre 2 o 3 editoriales. Los autores y autoras que se invitan necesariamente tienen que publicar o tienen que tener algún libro publicado con las editoriales participantes, no pueden ser solo autores u autoras que publiquen con las multinacionales, etc. Hay toda una serie de reglas que hace que funcione como un ecosistema, y más a la medida de lo que sentimos los editores y editoras más pequeños, que es nuestro norte. Por otro lado, la distribuidora, que se llama Carbono, nace de la alianza entre Gourmet Musical, que es una editorial exquisita de música de acá de la ciudad de Buenos Aires y que distribuye en todo el país, Sigilo, Leteo, y ahora se ha sumado la editorial Barrett de España. A grandes rasgos, nosotros lo que intuíamos, y ahora en la práctica al menos se está confirmando, es que los esquemas viejos de distribución, donde una distribuidora maneja 50, 60, 100 sellos, no funcionan bien en la actualidad.
¿Por qué? Porque cuando el corredor o el promotor o la persona que pasa por las librerías contando las novedades, por un orden natural, si se quiere, con toda la problemática que tiene la palabra natural, o lo más común o lo más frecuente es que cuente las 3 o 4 novedades más fuertes, lo cual hace que, si son, no sé, 60 sellos, los primeros 6 sellos, y por fuertes, no necesariamente hablamos de contenido, sino de potencial de ventas. El resto de los sellos que sacan contenidos un poco más diversos, o quizás que no van a acceder a un gran público, o que van a tener una expectativa de venta menor, entran con un círculo vicioso donde ese libro no se retroalimenta, no tiene una difusión, el librero no se entera, etcétera, etcétera. Digo, sin poner ningún juicio de valor sobre esto, entendemos que los libreros muchas veces tienen muy poco tiempo y le pueden dedicar una N cantidad de tiempo a cada corredor, a cada promotor. El promotor tiene que pasar por una serie de librerías, etcétera, etcétera. Por otra parte, siendo que no solo de Latinoamérica, sino de Argentina, por su extensión y por las escasas vías de comunicación de bajo costo para hacer circular los libros, tiene un gran problema de logística, lo otro que sucede cuando una distribuidora tiene 50, 60, 100 sellos, es que una vez que los libros fueron distribuidos, si se vendieron o no se vendieron, recuperarlos es casi imposible. Es muy difícil. Pensar una recolocación, aunque sea en la ciudad de origen de la distribuidora, es muy difícil. Y muchos libros quedan varados en el sentido de que, no sé, se imprimieron 1500 ejemplares, se vendieron 500 ejemplares y 1000 quedaron varados. Y en las librerías, paradójicamente, en las librerías donde se ha vendido ese título, no hay posibilidad de reponerlo porque no queda en el depósito. Donde no se ha vendido ese título y está estoqueado en esa librería, es muy difícil traerlo. ¿Y eso por qué? Por costos logísticos y además por tiempos. Dedicarle tiempo, el número de personas trabajando en una distribuidora es finito, y si vos manejás esa cantidad de sellos, es muy difícil estar poniéndole cabeza a cómo se redistribuyen esos fondos editoriales. Siguiendo experiencias anteriores, como puede ser, por ejemplo, Coma 4 con Caja Negra y Cactus, o la gente de Blati Ríos con La Sensación, nos parece que en ese sentido el futuro, por amor, por pasión y por cuidado de los catálogos, está en la asociación de 4, 5, bueno, también la experiencia de la COP, lo digo para los que nos están escuchando, si quieren googlear un poco y después conocer sobre esas experiencias. El futuro de la distribución está en la asociación de 4, 5, 6, 8 editoriales que se juntan y trabajan para fomentar esta relación con las librerías, con el canal librero. También retomo, espero no estar citándola mal, lo que dijo Rosa anteriormente. Claramente en esta mirada no nos salvamos vendiendo solo digitalmente, sino que es la relación con estos canales que se hace fundamental. Nosotros hemos encontrado que en esto de juntarnos un par de sellos, también se solucionaban algunos problemas de que muchas veces las distribuidoras, en la misma caja de novedades, envían no solo quizás un grupo curado de catálogos, sino que además van ediciones de autor que el libro no está esperando, reposiciones que el libro no está esperando, y muchas veces esas novedades quedan relegadas, porque el libro tiene un montón de cosas para hacer, o la librera un montón de cosas para hacer, y no abre esa caja de novedades porque viene llena de un montón de otras cosas que no pidió, que también es uno de los flagelos de la distribución, que es esta entrega de novedades compulsiva y no el respeto por lo que marca o deja de marcar la librería. A grandes rasgos, esa es un poco la idea detrás de Carbono y cómo funciona Carbono. Y por último, el premio, para no robarles tanto tiempo y no aburrirlos. El premio nace un poco ligado también a la problemática de logística y muchas veces de estas promesas de si publicas una editorial muy grande te va a publicar en todos los países, y después ya sabemos cómo funciona eso. De que no, de que sale en un par de mercados importantes de Latinoamérica, y por importantes me refiero a volumen de ventas sencillamente, no por importancia real o simbólica. Y ese libro no tiene una distribución real. Entonces, un poco la idea fue empezar a charlar entre editoras y editores que tuvieran un catálogo afín de no ficción a lo que nosotros hacíamos acá en Argentina, y proponerles de qué pasaría si pensamos un premio donde quien lo ganase tuviera un editor, una editora local en cada país, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, Ecuador, México, etc. Inclusive se ha sumado una editorial española. Como segundo condimento, característica del premio, era también pensar un poco esta tensión entre centro y periferia, de cómo muchas veces el ensayo es mayormente traducido de Europa hacia el español en Latinoamérica. En el mejor de los casos, si es traducido por un latinoamericano o latinoamericana. Muchas veces, si no, se reciben traducciones muy caras generadas en España. Y esta tensión de centro y periferia, no solo en producción, sino en recepción, también poner de manifiesto en el premio la posibilidad de poner en valor la producción latinoamericana también en este sentido, ¿no? Muchas veces, sacando los premios de las multinacionales, los premios generales o de gobiernos están mucho más anclados por la capacidad que tienen de invertir en cultura en naciones europeas o organizaciones europeas. Entonces también un poco
era pensar la unión y la fuerza de una serie de editoriales latinoamericanas, y que esto sea el inicio de otras complicidades, que pueden resolver o pueden intentar resolver también problemas de logística, o traspaso, o simplemente compartir datos al momento de tener que exportar a los respectivos países, o de intentar charlar con sistemas de librerías, ecosistemas de autores, etcétera, etcétera, de otros países, ¿no? Así que un poco estas son como las 3 experiencias que quería compartir, la de la feria, la de distribución y la del premio, y me callo para escuchar muy contento a mis colegas. Muchas gracias, Víctor. Vamos a volver con algunas preguntas después. Ahora quería cederle la palabra a Luis Zúñiga, que como les decía, él está sentado ahí en Lima, Perú. Y bueno, es cofundador de un conglomerado de sellos en el que se encuentra, por ejemplo, Animal de Invierno. Y bueno, además de esta experiencia de trabajar con múltiples sellos, Animal de Invierno es parte también de Editores Independientes del Perú. Entonces, bueno, yo quería que Luis nos cuente un poco de esa experiencia y de otras experiencias asociativas. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Cuervo. Muchas gracias al Centro Cultural de España en La Paz. Bueno, estuve escuchando con mucha atención a Ros y a Víctor. La verdad que en estos momentos me quisiera poner en modo entrevistador porque tengo muchas preguntas para ellos, en verdad. Voy a presentar muy brevemente lo que es Estación La Cultura y hablar un poco del sello Animal de Invierno, ¿no? Bueno, Estación La Cultura se creó el año 2013. Yo venía de una experiencia de edición independiente en la editorial Borrador Editores. Luego, con otro socio, decidí armar lo que es Estación La Cultura, ¿no? Bueno, esto empezó como, claro, la razón social, porque nuestra primera impronta era crear Animal de Invierno, ¿no? Y la razón social fue Estación La Cultura. Saco una razón muy simple: la oficina quedaba muy cerca a la estación del tren eléctrico de Estación La Cultura, y dijimos, bueno, miles de nombres para la razón social, y ninguno nos convencía, y al final dijimos, Estación La Cultura, están cerca, ¿no? Y empezamos a crear Animal de Invierno. Animal de Invierno tuvo un inicio que de alguna forma fue, digamos que tuvimos buenas señales al comienzo. Nosotros decidimos publicar 3 títulos: La sangre de la aurora, de Claudia Salazar Jiménez, El fantasma nostálgico, de Carlos Calderón Fajardo, y la novela American Chica, de María Arana, ¿no? Una autora peruana que en Estados Unidos es más o menos conocida. No sabíamos cómo le iba a ir en Perú. Calderón Fajardo, un autor de culto en Perú en ese momento, estábamos intentando de alguna forma posicionarlo, ¿no? Darle una cobertura de prensa que de alguna forma lo catapultara de nuevo para que tengan nuevos lectores, ¿no? Y claro, y el libro de Claudia Salazar, La sangre de la aurora, fue para nosotros una sorpresa, en el sentido de que es el 2014, si no me equivoco, ganó el premio Las Américas, que es un premio organizado por el Festival de la Palabra de Puerto Rico, si mal no recuerdo, ¿no? Y yo recuerdo mucho que competíamos con otras editoriales, y entre los finalistas estaban autores como Yuri Herrera, ¿no? Recuerdo que era Yuri Herrera, y también otro autor, Rita Indiana, me estoy acordando, ¿no? Entonces era como que nosotros pensábamos, de repente, y editoriales de prestigio, ¿no? Estamos pensando, Animal Invierno llegó hasta allí, y estamos como de alguna forma posicionados, ¿no? Y cuando La sangre de la aurora ganó ese premio, de alguna forma ya en las notas de prensa como que nos mencionaban, y de repente con esos 3 libros ya estábamos en el mapa, de alguna forma en la edición independiente en Perú, ¿no? Y empezamos a sonar fuera de Perú también, ¿no? Eso nos llevó un poco a también las ganas de internacionalizar el catálogo, ¿no? Una de las autoras más importantes en nuestro catálogo, claro, es Claudia Salazar, que ha llegado a la 5ª edición, 6ª edición, ¿no? Para nosotros algo totalmente inesperado para una editorial pequeña como nosotros, ¿no? También lo que nos pasó en el camino en estos años, digamos que ha sido un trabajo
arduo para armar el catálogo coherente que toda editora independiente de alguna forma busca, ¿no? Obviamente nosotros no pensamos en tener el bestseller, ¿no? En verdad es una cuestión, se vuelve una cuestión muy personal en un momento, ¿no? Hay un autor que a mí siempre me ha gustado mucho desde antes de fundar Animal Invierno, que es Harry Belavan, ¿no? Con una novela que se llama La piedra en el agua, que para mí es una novela fantástica, fascinante, y que en verdad no es un bestseller, ¿no? Pero para nosotros fue importante publicarla, porque de alguna forma los lectores pudieron redescubrir a un autor peruano de literatura fantástica importante, ¿no? En el contexto de literatura latinoamericana, pues Perú tiene las bases, tienen el canon a Vargas Llosa, Arguedas, entonces el tono realista siempre es como el canon, ¿no? La literatura fantástica es un poco relegada, entonces para mí publicar a Harry Belavan fue una gran alegría, ¿no? Y siempre estuvimos viendo que el catálogo tenía que ser muy, muy pensado, ¿no? Estación La Cultura, entonces ya no era la razón social, porque también empezamos a crear un sello de ciencias sociales con el editor Pablo Sandoval, ¿no? Un profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que tenía grandes ideas para armar un catálogo y en verdad ese catálogo de alguna forma creo que se impuso dentro de lo que es los libros de ciencias sociales en Perú, ¿no? Digamos que hizo una suerte de competencia para editoriales que tenían muchos años en la publicación de libros de ciencias sociales, ¿no? Y de hecho se volvió tan fuerte el sello que en estos momentos de pandemia es el sello que sigue vendiendo. Es un libro que los libros de la Siniestra Ensayos llaman mucho al público universitario, ¿no? Entonces, Animal Invierno más bien en la pandemia ha estado un poco, digamos, parada, ¿no? Yo personalmente tuve que pedir una licencia en la empresa porque, bueno, motivos familiares, ¿no? La pandemia me afectó en mi entorno familiar más cercano y recién estoy volviendo a digamos, ponerme en la posición que tenía antes dentro de Animal Invierno, ¿no? Bueno, eso es en breve la historia de Estación La Cultura. Animal Invierno tiene a su sello hermano, tiene La Siniestra Ensayos como su sello hermano, tenemos un sello infantil que es Ludo Ediciones, tenemos un nuevo sello Poesía, Piralá, tenemos un sello La Nave que publica ciencia ficción, microficción, ¿no? Y bueno, ya tocando el tema de la pandemia, ¿no? Hay muchas palabras clave que he escuchado en tanto lo que ha dicho Ross como lo que ha dicho Víctor, ¿no? Y es esta idea primero del ecosistema, ¿no? Claro, como decía Ross, ¿no? En verdad no, digamos que los problemas que había antes de la pandemia, en verdad los seguimos teniendo y en este momento es el ahora o nunca para resolverlos, ¿no? Es algo interesante, por ejemplo, yo conozco el proyecto de Ross a través de una librería virtual aquí que se llama Casa de Cuervos, ¿no? En Casa de Cuervos se venden libros de la Siniestra Ensayos, así que al contacto con Casa de Cuervos yo conozco también el proyecto de Ross, ¿no? Entonces digamos que para mí está como en el mapa, ¿no? Y los libros de Godot Editores pues se venden siempre en librerías peruanas, ¿no? El catálogo es conocido aquí, ¿no? Entonces también conozco los libros de Godot, sin embargo es la primera vez que conozco personalmente, entre comillas, ¿no? Virtualmente a Ross y a Víctor, ¿no? Para mí es un gran placer, ¿no? Y claro, lo que cuenta Víctor sobre la experiencia con la Feria de Editores, a mí me parece como un caso de estudio, ¿no? Ya desde todo lo que he comentado, desde el hecho de que ya hayan logrado que en una feria virtual se venda un número de libros cerca a la mitad de lo que era la feria física, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y lo creo dentro del contexto de lo que significa Argentina también en el mundo editorial, ¿no? Yo he estado muy atento a las ferias, he viajado a las ferias internacionales de libros, ¿no? De Buenos Aires, de Guadalajara, estuve en Frankfurt, estuve en la Feria de Boloña, y siempre estando pendiente del movimiento editorial en estas ferias, siempre veo en la movida independiente latinoamericana esa necesidad de unir logísticas, unir proyectos, unir ideas, ¿no? Una de las cosas que más recuerdo, hablando lo comentaba Víctor, ¿no? Estas primeras experiencias con la idea de crear la feria virtual, ¿no?
que en plena pandemia, en los inicios de la pandemia, definitivamente no pueden llegar nunca a la altura de la feria en venta física, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que en lo primero que recuerdo en momentos de pandemia, en momentos de crisis editorial aquí en Perú, cuando sabes que la Feria Internacional del Libro de Lima no va a abrir, un problema muy complejo para nosotros en Estación de la Cultura, porque digamos que nosotros armamos nuestro presupuesto empezando por las ventas en la FIL Lima. Es el momento en el que inicia nuestro proyecto para todos los 12 meses siguientes, ¿no? Entonces el hecho de que esa feria no exista para nosotros es como un golpe muy fuerte. Y lo primero, el recuerdo, digamos, el recuerdo más emocional que tengo como editor es todos los editores de EIP, de la Asociación de Editores Independientes Peruanos, reunidos en un chat de WhatsApp, viendo cómo no logramos vender los libros porque hay un problema en la página web oficial de la FIL Lima, porque los lectores no pueden encontrar nuestro catálogo por un problema de interfaz de la página, ¿no? Porque estamos sacando las cuentas todos de las ventas los primeros días y vemos que si en los 3 primeros días en la feria física del libro vendíamos pues 500 ejemplares, en los 3 primeros días de la feria virtual vendíamos 20, 30, ¿no? Creo que incluso hasta fue algo terapéutico, ¿no? Saber que no estaba solo en ese momento de crisis, ¿no? Y entre todos los editores diciéndonos, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué se viene ahora, no? Y claro, la esperanza también, yo creo que compartida entre los editores latinoamericanos de pensar que después de la primera ola va a haber un resurgimiento, de que tú te vas a armar de nuevo, de que va a volver la feria, ¿no? Y que si viene una segunda ola, entonces tú piensas, bueno, es una segunda ola, ya todo debe estar terminando, ¿no? Y en este momento estamos en una incertidumbre total, ¿no? Las cifras son catastróficas aquí en Perú y la incertidumbre no se detiene. Entonces, volviendo a esta palabra clave de ecosistema, ¿no? Yo creo que es el momento ahora o nunca de crear un ecosistema donde poder empezar a pensar en un catálogo latinoamericano. Y a mí me gusta mucho esta idea de Víctor, de hablar de una distribución equitativa, porque es verdad, ¿no? Una distribuidora siempre va a preferir los libros que van a vender más, ¿no? Y entonces el pequeño editor siempre se ve frustrado por esta idea, ¿no? Porque si incluso, bueno, lo pienso, ¿no? Si incluso aquí en Lima y en las regiones se llegara a una distribución ideal, incluso esa misma distribución se vería afectada por la idea de que habría sellos que podrían tener más repercusión que otros, ¿no? Entonces esta idea de hacerlo equitativo a mí me parece muy interesante. Y Víctor mencionó a la CUP, y claro, yo recuerdo mucho en la feria, en la FIL Lima, yo también soy malo, igual que Víctor, para las fechas y los años, ¿no? La presencia de la CUP, ¿no? Y yo veía los sellos argentinos de la CUP moviéndose a los vendedores, ¿no? Esta interacción, ¿no? Habían vendedores peruanos, vendedores argentinos en ese stand, ¿no? Y la interacción y conocerlos, ¿no? Y yo recuerdo mucho, hay un artículo en la página de Infobae que habla de esta experiencia de la CUP en la FIL Lima, ¿no? Y claro, las fotos no solo son el stand, ¿no? Es el bar El Monarca, donde la gente se reunía después de la feria, ¿no? A hablar de las ventas o de las experiencias de la FIL, ¿no? O cosas como ir a la descarga, pues, ¿no? Que también parece una tradición aquí en Perú, que cuando viene un editor o un autor de afuera lo llevan a la descarga, que es un lugar donde se baila salsa dura, ¿no? Entonces, la CUP, no sé cómo se menciona exactamente, es un ejemplo de esto que hablaba Víctor, ¿no? Se pueden hacer uniones entre editoriales independientes pequeñas y tener una presencia en otras ferias, ¿no? Entonces, al final yo me quedé lleno de preguntas, tanto para Ros como para Víctor, ¿no? Y por ejemplo, a mí me gustaría mucho preguntarle a Víctor, y Fernando, disculpa si te quito un poco el papel de moderador, ¿no? Pero seguro tú también intervienes modificando las preguntas, ¿no? Porque a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, qué se viene entonces en la próxima feria virtual de editores, ¿no? Y si tienen nuevas ideas para seguir con este buen nivel de ventas, y cómo logras el catálogo equitativo, ¿no? Y para Ros mencionó una palabra que me parece también muy importante, ¿no? Cómo crear puentes, pero que a la vez que no sean dinamitados, ¿no? Porque claro, a través de IP, por ejemplo, hay una intención muy fuerte de
tratar de entender al detalle la ley del libro, ¿no? Cómo beneficia a los editores pequeños, a los editores independientes, cómo beneficia a los editores de regiones del Perú, ¿no? Y ahora, claro, el puente de alguna forma en Perú está funcionando de alguna forma bien, ¿no? El Ministerio de Cultura aquí en Perú es sintomáticamente nuevo, se creó en el 2010, entonces hay una dirección del libro y la lectura que también es nueva, pero hay apoyos, estímulos económicos para editoriales pequeñas, para editoriales medianas, ¿no? Entonces, digamos que hay un alivio por parte del Estado, ¿no? No me quiero extender mucho, perdí el control del tiempo. Pero bueno, sigamos, Fernando, sigo a tu disposición aquí. Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención y por las preguntas ahí lanzadas a Víctor y Ros, que justamente ahora podemos pasar a esta ronda de preguntas. Habíamos quedado con Ros antes de hablar de dos temas que acá en Bolivia son temas álgidos, porque bueno, la distribución es muy complicada. Tenemos muy pocas librerías en Bolivia comparadas con otros países. Y hay un detalle también, me parece, que hace más cuesta arriba esto de la distribución, que es las librerías suelen importar libros del extranjero y los venden a precios elevados, y por supuesto ahí ganan más que vendiendo un libro nacional. Entonces no se da el fenómeno que uno ve normalmente en Perú, en Chile, en Argentina, de libros nacionales compitiendo con los extranjeros. Eso es muy difícil de lograr acá en Bolivia. Y bueno, cada editorial se tiene que distribuir, tiene que ver cómo distribuirse. Y también me parece que las librerías están concentradas en 3 ciudades, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y en el resto de las ciudades de Bolivia, o no hay librerías, o hay 1 o 2 por ciudad, y lo que está impuesto, casi institucionalizado, es la piratería, ¿no? Ya que no hay oferta de librerías, entonces la piratería está a sus anchas ahí. Entonces, Ros, ¿qué hacemos en ese contexto? ¿Cómo armamos una distribución más amable para todos? Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que hay que empezar a hacerlo, ¿no? Pienso que un primer paso es justamente si ya colaboramos en otro tipo de contextos, como por ejemplo la creación de espacios de difusión, como pueden ser ferias o como pueden ser premios o como pueden ser distintos proyectos de red colaborativos. Tal vez sería muy interesante que usemos ya ese pequeño entramado que tenemos, al final no somos tantas editoriales, y nos juntemos para ver una estrategia de distribución colectiva, ¿no? No sé, se me ocurren 1000 ideas, pero por ejemplo podría ser que cada 6 meses se haga cargo una editorial y haga cuentas con las demás, y así por lo menos pues nos quitamos al intermediario de la distribución, que acá es un poco difícil de sostener tal vez esa figura, por las realidades que tú comentabas, entre otras, pero no lo hacemos imposible e insostenible, ¿no? Porque a veces es complejo, por lo menos a nivel nacional. Luego ya hablar de distribución internacional es, no sé, ahí espero sus ideas. Yo creo que eso es algo que hay que empezar a hacer. Y luego la otra también para mí es empezar a educar y formar libreras y libreros, ¿no? Yo reivindico mucho mi oficio porque me encanta, a mí me encanta. Pero entiendo que lo que dices es muy cierto, ¿no? La mayoría de las librerías apuestan más por la distribución de minúsculos catálogos internacionales, porque realmente es poco lo que pueden hacer llegar, pero que pueden vender a altos precios, con más ganancia, porque la gente que tiene el bolsillo para pagarlo está dispuesta a pagar lo que sea por tener esos títulos que no va a conseguir. Entonces, pero yo sí creo que podríamos hacer un esfuerzo de
formar a la gente que tiene librerías en la importancia de los catálogos nacionales, ¿no? Y yo ahí sí aplaudo mucho el trabajo que ha hecho el Cuervo justamente en darle su lugar a la literatura nacional, ¿no? En darle el cuidado que merecía y que tenía que tener, y entonces poder generar interés del público, ¿no? Entonces creo que tal vez tendríamos que trabajar por eso, también hacer el esfuerzo de difundir a nuestros autores y autoras para que el público las exija, ¿no? Para que haya también un interés por consumir lo que se produce acá, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que habría que trabajar, que no está para nada reñido con lo otro, ¿no? Sí, pueden las librerías seguir lucrando, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con los precios exorbitados que le ponen a los libros importados, pero entiendo que también de algo tendrán que vivir. Pero veamos la forma en que le den su lugar, su espacio y su importancia a la edición nacional, ¿no? Y yo creo que ahí también hay que, a muchas personas que ejercen la librería, que venden libros, no conocen muy bien acá en Bolivia cómo es la edición de libros, ese trabajo de edición, lo que implica y las dificultades que puede tener, ¿no? Entonces ahí tal vez me tomo la idea o este concepto que maneja en la Feria de Editores del uno a uno con el público, ¿no? Y mucho de ese público al final son gente que vende libros. Entonces, ¿cómo podemos generar una relación mucho más amigable que solo el cobro de las deudas? Y más cercana, y sobre todo que nos haga crecer a todos, ¿no? Porque creo que necesitamos a las librerías. No quiero un futuro Amazon, la verdad. Me aterra, ¿no? La lógica de los grandes espacios, principalmente porque me parecen antiestéticos, aparte de obviamente antihumanos, pero perder espacios tan hermosos y tan llenos de vida como pueden ser las librerías, pues sería catastrófico. Entonces creo que tanto ellos nos necesitan a nosotras como nosotros a ellos. Y creo que ahí también tenemos que tomar un poco las riendas del posicionamiento de textos, ¿no? Y yo creo que también, la verdad voy a ser bien honesta, creo que el mundo editorial boliviano está bastante mal acostumbrado. Está acostumbrado a que la gente les pida porque editan poco, editaban, ¿no? Creo que hay también un recambio generacional, yo hablo mucho de esto. Hay un recambio generacional con nuevas editoriales a la cabeza de una nueva propuesta editorial en Bolivia, pero de alguna manera invisibilizadas dentro del gran circuito, y todas nos autoidentificamos como independientes. Pero somos las que estamos proponiendo, somos las que estamos lanzando contenidos realmente novedosos, autoras y autores locales de calidad, también internacionales. Entonces, creo que tenemos que cuidar esa transformación y darle este sentido, buscando pues esa creatividad que tenemos, darle el impulso, ¿no? A mí se me ocurren como esas dos ideas para empezar. Y sí creo que tenemos que seguir con las ferias. Tomo las interesantes propuestas que nos lanzan desde Argentina y desde Perú, ¿no? De pensar formas de venta virtual, pero claro, en Bolivia a ese nivel estamos muchísimo más retrasados, ¿no? Aunque bueno, también eso le agradeceremos al COVID, que ahora las ventas por internet son, entre comillas, más fáciles, y tendríamos que pensar cómo impulsarlas, pero sí sabiendo que va a tener sus limitaciones. Y también, personalmente, creo que tenemos que pelear por nuestro espacio, ¿no? O sea, sí, el COVID vino para quedarse y todos los cambios que tiene, pero la cultura también. Entonces, habrá que ver qué tantas sesiones
podemos hacer y qué tanto podemos pelear el seguir teniendo espacios físicos, obviamente seguros, pero que den pie a ese encuentro, ¿no? de la gente que lee con la gente que le gustan los libros, que para mí son realmente mágicos y importantes. Y sí cuidar, pensar en actividades de promoción del libro también, ¿no? Y ahí yo creo que me parece muy interesante la idea que plantea la Feria de Editores de Buenos Aires, de que las charlas se organizan entre varias editoriales, ¿no? Porque creo que ahí también se crece colectivamente y se le da mucho más cuidado y sentido, se redondean las ideas y no es yo lanzo un libro porque no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Entonces también hay como pues, un autoincentivo o un incentivo colaborativo a mejorar la calidad de las propuestas culturales, ¿no? de la agenda que se va a compartir. Entonces, esas reflexiones lanzo por ahora. Buenísimo, Ros. Me parece que tenemos que seguir charlando sobre esto para ver si podemos concretar algo. Yo creo que, como vos dices, hay un recambio generacional, así que hay que tener algo de esperanza en que podemos cambiar un poco las cosas. Yo quería hacerle la pregunta que lanzó Luis a Víctor, y es esa, ¿no? ¿Qué se viene en esta versión de la Feria de Editores 2021? Bueno, no lo sabe nadie, pero estamos con unas ideas. Basados en nuestra nula capacidad de predicción de las cosas, bueno, justo ahora estamos todos encerrados, o por lo menos hay una serie de restricciones mayores para la circulación en Buenos Aires y en Argentina en general. Bueno, cada ciudad es autónoma y lo maneja distinto, pero bueno, vos me entendés a lo que me refiero. Eventos presenciales culturales en este momento están suspendidos, pero hasta hace un mes atrás hubo una serie de experiencias de ferias al aire libre, y lo que estamos pensando nosotros, para bien entrado el segundo semestre, es una experiencia al aire libre. Yo creo que está todo bien con la virtualidad, ¿no? Pero la hacemos porque no nos queda otra. Digo, hay algunos beneficios que vienen, como la federalización de los contenidos, y entonces muchas veces cuando pasan, acá en el país pasa, de que está concentrada en las librerías, la producción editorial y hasta mismo te diría los consumos culturales, en una amplísima mayoría en Ciudad de Buenos Aires y a veces en AMBA. Y entonces cuando la mayoría de los festivales o las ferias suceden acá, el hecho de que eso se grabe, se emita en tiempo real, esté abierta la posibilidad de que participen otras personas, federaliza un montón. Después vendrán otros problemas como cuál es el verdadero acceso a Internet que tienen otras zonas más alejadas de los centros urbanos, etcétera, etcétera. Pero, digo, como para quedarnos con 2 o 3 cosas que son interesantes, nosotros cuando hicimos los talleres virtuales, los talleres profesionales, pasamos de hacer grupos de a 25 personas que venían presencial a tener 600 personas conectadas al mismo tiempo de toda Latinoamérica. Y eso es algo que no podemos ignorar y que es interesante. Pero después, la virtualidad no nos gusta. O por lo menos, hablo de mí, pero con toda la gente que hablo, a nadie le gusta. A nadie le gusta recorrer una feria virtual. O sea, querés ir, ver los libros, tomar tu tiempo, hablarlo de otra forma. Hay determinada forma de experimentar la feria que no tiene nada que ver a través de una pantalla, que en el momento peinando con los ojos la mesa de novedades y dejándote llevar por qué cosas te llaman la atención y cuáles no. Entonces la idea es volver a una presencialidad. Ahora, por supuesto, eso tiene que estar con un protocolo mínimo para empezar a hablar, al aire libre, distancia social, circulación única, tomar la temperatura en cada entrada, alcohol en gel, etcétera, etcétera, etcétera. Se está trabajando en eso para ver que sea posible bien entrado el segundo semestre. Otra de las cosas es, con varios de los editores internacionales, ya les avisamos que si llega a suceder esto, no los vamos a poder recibir. Primero porque al ser al aire libre, si llueve se tiene que cambiar de semana, y a nivel logístico, yo me concentro mucho en estas cosas muy terrenales en vez de lo conceptual, pero a nivel logístico, si llueve se mueve el fin de semana, son más días de alquiler o donde esté parando ese editor, esa editora, toda una serie de problemáticas. Hoy estamos pensando en eso, en una feria al aire libre. Nos deja algunas enseñanzas lo virtual, está genial para tratar de atravesar esto, que coincido en que nos queda mucho tiempo por delante, no es algo que se va a solucionar en los próximos 6 meses, pero ni bien podamos volver a lo presencial, volvemos a lo presencial. Digo, no me resulta lo mismo scrollear la página web de una librería que entrar a una librería. No, y creo que a nadie le resulta lo mismo. Lo que pasa es que, bueno,
es esto o nada para las ferias y para los festivales. Y de nuevo, me quedo con la federalización y no solo eso, sino la generación de ciertos archivos. Si vos te vas 2 décadas para atrás, hay un montón de autoras y autores que murieron y vos no vas a poder ver un archivo audiovisual de esas personas, ni saber cómo pensaban, ni dejar registradas un montón de cuestiones de relacionamiento de ecosistema de literatura. Creo que de los autores y autoras que están vivos en nuestro país hoy te diría, casi imposible no encontrar una charla o 2 o 3 donde cuenten su mirada sobre la literatura contemporánea, etc. La virtualidad también generó eso, también aceleró la digitalización de un montón de catálogos que si no, para los no videntes, para gente que está muy lejos a nivel logístico es imposible acceder, puedan acceder a través de un libro digital, con sus capacidades de búsqueda, etc. Para un montón será lo mismo leer en digital, para otros la experiencia será distinta, pero la accesibilidad de esos contenidos sí cambió y está bueno. Para todo lo demás, prefiero lo analógico. Buenísimo. Bueno, Luis, si quieres también hacer más preguntas, igual yo te quería preguntar, ¿cómo ves vos el trabajo asociativo, la experiencia asociativa o la deuda asociativa entre los editores allá en Perú? Bueno, estamos justo en un periodo donde se está planteando una política nacional del libro y la lectura desde el Estado, ¿no? Y nos hemos hecho muy fuertes en el sentido de que queremos también entre los editores conocernos mucho, ¿no? Lo que me informa a mí, Melissa Pérez, que es mi socia, que ha podido estar a cargo, a la batuta de Estación La Cultura en muchas de estas reuniones entre editores, es que hay como una especie de exigencia fundamental del editor peruano porque se ha escuchado, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, cosas que antes eran imposibles, por ejemplo, que una editorial pequeña tuviera una venta al Estado porque las bibliotecas estaban interesadas en un título, eso era algo totalmente que hace unos años era imposible pensar, ¿no? Pero después de la pandemia, bueno, mejor dicho, dentro de la pandemia, dentro de los inicios de la pandemia, se creó un sistema de apoyos COVID de parte del Estado, ¿no? Que permitió a muchas editoriales subsistir, pero también vender libros, vender 1.000, 2.000 libros, lo que antes era algo que solamente veíamos como una especie de privilegio de las grandes editoriales, ¿no? Se aprobó la ley del libro hace unos meses en Perú y en el papel parece una buena ley porque, bueno, quita la exonera de los impuestos a los libros, hay una devolución de impuestos en temas de en lo que significa impresión del libro, en lo que significa compra de papel, ¿no? Pero lo que sucede es que si uno analiza las cifras de la agencia peruana ICBN, el 75% de las publicaciones son de las grandes editoriales, ¿no? Y el resto son las editoriales pequeñas, medianas, ¿no? Entonces siempre va a ser una ley de libro que va a beneficiar a las grandes, ¿no? Se trata entonces desde la EIP, desde los editores independientes peruanos, buscar una especie de equidad, ¿no? Que también se piense en lo que significa más el apoyo del Estado tanto a la creación como a la edición, ¿no? Hay estímulos económicos desde hace unos 2 años para las editoriales independientes, para las editoriales medianas. Hay autores que se están beneficiando de auspicios del Estado para poder crear, ¿no? Cosas que dentro del contexto peruano editorial eran, pues hace 3 años, imposibles de pensar, ¿no? Nosotros siempre mirábamos los auspicios que se dan, pues, en Chile, en Argentina, en México, ¿no? Y sentíamos que aquí en Perú eso era como algo en lo que solo se podía, digamos, pensar como algo que va a caer en algún momento en el futuro y lo bueno es que ya se están planteando esos apoyos, ¿no? Entonces lo que ahora hay una camaradería ahora entre los editores que no existía antes, ¿no? Y también una apertura a los encuentros entre editores de Lima y editores de regiones también, ¿no? Que antes no había, ¿no? Y claro, por extensión también una apertura a entender también cómo la edición latinoamericana va a afrontar la pandemia, ¿no? Y como dice bien Víctor, ¿no? Nosotros la virtualidad nos afecta. Nosotros siempre en Estación de la Cultura tenemos el stand en Estación de la Cultura, están los vendedores, estamos los editores, ¿no? Y siempre ese contacto con el público, explicarles sobre el catálogo,
y ese regreso en el año siguiente de la persona que escuchó a un vendedor o a un editor hablar de los libros, ese regreso de, quiero comprar un libro de Animal de Invierno porque el libro que me vendieron el año pasado a mí me satisfizo y quiero más, ¿no? Entonces ese lector fiel lo estamos perdiendo para nosotros en cada feria virtual, ¿no? Entonces, sí, dentro de las condiciones de sanidad, que son las condiciones, que sean las condiciones mejores, las mejores posibles en el contexto, donde uno se pueda cuidar, tanto los expositores como los lectores, yo creo que necesitamos volver a esa conexión con los lectores, ¿no? Y también volver a una especie de entender también cómo bueno, esto ya se hablaba antes de la pandemia, ¿no? De alguna forma siempre hay en el mercado hay una deshumanización, ¿no? Cuando hay un editor que con todo su esfuerzo trata de publicar libros, pero no es parte del sistema, otro editor independiente en otra región tiene que tratar de hacer una especie de interacción y ver cómo todos nosotros los editores independientes, por lo menos en el caso peruano, podemos resurgir de esto, ¿no? Entonces, también hay un tema aquí que va más allá, pues, de las cifras, ¿no? Ya es usual a veces ver una lamentable pérdida de algún o editor o vendedor en una librería, ¿no? Te afecta en el sentido más humano de la edición, ¿no? Son cosas en las que nos tenemos que hermanar como editores, ¿no? Buenísimo. Luis me ha traído a la mente un tema pendiente que tenemos acá en Bolivia, que me parece que es un obstáculo para el normal desarrollo de nuestras actividades. Y esto no quiero que caiga en saco roto, pero bueno, en Bolivia hace 6 años fue promulgada la ley del libro, Óscar Alfaro, y hasta ahora ahí tiene un reglamento, etcétera, todos los pasos burocráticos que debe tener una ley acá. Pero hasta ahora no se ejecuta, es decir, hasta ahora no está en funcionamiento ni el Fondo del Fomento a la Lectura ni el comité que determina qué hacer con ese fondo. Y ya ni que hablar de fondos concursables por parte del Estado para meter en la currícula de los colegios públicos. Eso no existe. Y esa es una deuda, me parece, que no podemos dejar de pelearla. Aunque hayan pasado tantos años, me parece que es en parte desidia del sector y otra, por supuesto, desidia de parte del Estado. Entonces, también mi idea, que esto no era hacer una pregunta a nadie, sino era pensar con ustedes un poco en voz alta, es que estas asociaciones, estas alianzas que podemos armar entre nosotros, me parece, al menos en el caso boliviano, que le tenemos que ir a pelear al Estado, ¿no? O sea, también esa es una de nuestras tareas pendientes, porque si esperamos que la Cámara resuelva este tema pendiente de la ley del libro, vamos a seguir esperando. Entonces, me parece que una de las misiones que puede tener esta posible asociación es eso, ir a pelear el Estado. Y no sé si alguien quiere comentar algo sobre eso relacionado en parte, no sé, a la labor estatal, al rol estatal que debe jugar dentro de la educación, ¿no? Más allá de que el sector editorial sea un sector privado, produce libros que siguen siendo el principal instrumento de la educación. Entonces, me parece que hay ahí un tema con el Estado. Ese silencio, creo. La Rosa va a decir algo. Bueno, yo por cercanía, porque me afecta directamente lo que planteas, estoy totalmente de acuerdo. Creo que como sector de alguna manera nos tenemos que organizar y creo que la Cámara del Libro funge hasta donde digamos, las capacidades, pero también nosotras como sector tenemos que tener capacidad de exigir lo que es nuestro por ley y lo que es nuestro también, porque al final es nuestra plata, ¿no? Creo que una cosa no quita
la otra de la organización, digamos, autónoma, como editoriales para salir adelante y buscar formatos, alternativas, pero digamos, viendo las limitadas posibilidades que la ley del libro en Bolivia nos brinda, sí podríamos exigir esa. Va a pasar un cambio muy grande, perdón. No sé si me escucha, pero yo sí lo escucho. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Creo que tenemos que tal vez plantear propuestas concretas, pero también exigir que no vengan con un costo, con un precio, ¿no? Eso lamentablemente también es parte de la lógica de nuestro contexto y me apena pensarlo así, pero bueno, creo que también es cuestión de ponerse firmes y de ir con propuestas concretas y decir esto podemos hacer y puede salir adelante. Pongo, por ejemplo, el último libro que hemos editado nosotras, que es un libro infantil, es una coedición junto con una editorial catalana y una organización catalana, de la cual tenemos muchísimos pedidos en Perú, en México, en Argentina, en Chile, y qué necesario es generar también redes de distribución de la producción local para hacer conocer lo que se produce en Bolivia, ¿no? Yo creo que hay también mucho entusiasmo, mucho interés por el trabajo que venimos haciendo como editores y creo que también hay que generar redes internacionales, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, este tipo de debates, de discusiones, esta palabra del ecosistema que la dices y es como mágica, a todo el mundo le encanta. Pero recuperar ese espíritu de colaboración, de ver formas de apoyarnos mutuamente y también de editar acá en Bolivia cosas que se han producido en países vecinos, que pueden ser un aporte para nuestro acervo cultural. Y ver colaboraciones también a través de las embajadas, que en ocasiones tienen también, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Centro Cultural de España en La Paz depende directamente de la cooperación y de la Embajada de España, ¿no? Entonces, creo que hay posibilidades, creo que también tenemos que ser nosotras un poco más ágiles en proponer, eh, y, y creo que la única forma de hacer eso es asociándonos y colaborando, porque solos llevar adelante todo el trabajo de edición, el trabajo de distribución, el trabajo de difusión y aparte todo lo que sería la gestión cultural para seguir con todo ese trabajo, es un poco difícil, mientras que si lo hacemos de manera colaborativa podemos avanzar bastante más, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer y coincido contigo en que parte de la responsabilidad también es nuestra, justamente porque somos quienes estamos tomando la batuta de lo que se ha construido hasta ahora, con muchos aciertos seguro, pero también con ciertos retos que hay que ver cómo subsanar. Súper. Bueno, no sé si tienen algo más que aportar, tanto Víctor como Luis. Ha sido una sesión muy, muy productiva. Creo que aquí en Bolivia se ha agitado un poco el avispero. Espero que se siga agitando un poco el avispero, que sigamos charlando. Eso me parece que es también otro tema pendiente. En general en Bolivia no se habla demasiado y entre nosotros los editores, como decía Ross, venimos haciendo titánicamente nuestra labor en solitario y creo que nos falta hablar, ¿no? Juntarnos a hablar para ver qué podemos hacer para que la cosa mejore. Así que les quiero agradecer a Víctor, a Luis, a Ross por sus aportes esta noche. Han sido muy valiosos y si quieren despedirse, por favor. Yo aprovecho para agradecerle a todos. La verdad que me encantó escuchar a Luis y a Ross. Siempre de estos conversatorios me voy con un montón de cosas para pensar, así que
Muchas gracias por el espacio y por compartir sus experiencias. Gracias a vos. Muchas gracias a Fernando por organizar esto con el Centro Cultural de España en La Paz. Y gracias, Víctor. Gracias, Ros. Igual, me uno a las palabras de Víctor, ¿no? Es una experiencia siempre muy rica estos conversatorios y aprender cosas. Gracias, Luis. Igual, gracias por hacernos babear, Luis en particular, con esta nueva gestión estatal de cultura que me parece que por lo menos trae esperanza. Espero que sea así como nos la pintas. Y a Víctor porque, bueno, Argentina siempre es un ejemplo de trabajo cooperativo y colaborativo, entonces creo que es lindo siempre poder intercambiar con gente de allá. Y obviamente a Fernando por organizar el espacio y por darle la primera patada al avispero. Bueno, gracias de nuevo a ustedes tres por acompañarnos esta noche, al Centro Cultural de España, por hacer posible este espacio. Y bueno, los quiero invitar a nuestra sesión número 3. Mañana estaremos con 3 editores, una editora ecuatoriana, una editora cruceña, boliviana, y un editor alteño, acá de La Paz, de la ciudad del Alto en realidad. Y bueno, con ellos tres estaremos conversando sobre cómo hace una editorial independiente cómo han hecho ellos para enfrentar el año pasado el encierro, el confinamiento y la pandemia. Así que los esperamos mañana a las 7 con la sesión número 3. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.